Buenos días, bienvenidos a FIAP Sesiones 2021. Es un placer encontrarnos de nuevo con ustedes, comunidad ajedrecística, en este espacio. Nos hace muy felices compartir con ustedes. Hoy tendremos como ponentes a Luis Blasco de la Cruz y como comentarista Susana de la Poza. Luis, buenas tardes. Susana, buenas tardes. Reciban un cordial saludo desde Medellín, Colombia. Gracias por acompañarnos hoy. Queremos hacer un reconocimiento a nuestra comunidad ajedrecística y a nuestros colaboradores de América, Europa, por hacer posible esta propuesta. Para Peón Aislado, es muy grato compartir con la comunidad esta experiencia, que se encuentra llena de inmensos aprendizajes. Desde España nos acompañará Luis Blasco de la Cruz con su ponencia Ajedrez Educativo para los diferentes ciclos en educación. Es árbitro internacional FIDE, técnico deportivo de nivel 1, CEO de Madrid Chess Academy, miembro de la Comisión FIDE de Ajedrez Educativo, formador de profesores, maestros, monitores, árbitros, entrenadores y docentes. Asimismo, contaremos como comentarista con Susana de la Poza. Ella es licenciada en Pedagogía, máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje, máster en Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, TDAH, coordinadora de formación del profesorado, tutora del aula específica en el centro ordinario, maestra de inclusión educativa del centro ordinario, monitora de yoga educativo y coordinadora del proyecto Castle Project en la comunidad de Valencia. Les recordamos que nos pueden comentar a través de la página del evento y las redes sociales. Las preguntas e inquietudes serán discutidas por nuestros invitados. Luis, qué bueno que puedas acompañarnos en el proceso de fortalecer el deporte ciencia. Tiene usted la palabra. La FIDE, la Comisión de Ajedrez y Educación de FIDE. Y desde Madrid Chess Academy lo que hemos intentado un poco explicar es que cada parte de la educación, cada estamento, cada zona educativa tiene que tener una forma distinta de trabajar. En el tema y en el aspecto de la educación infantil, pues creo que lo principal no puede ser jugar a varios colegios. Por supuesto, he tenido niños con 3 años que saben colocar perfectamente las piezas en el tablero. Que incluso saben mover algunas de ellas, y cosa que me sorprendió, el caballo, que es un movimiento complicado, consiguen moverlo, pero de ahí a que aprendan a jugar, creo que hay muchísima diferencia, ¿no? Creo que cuando hablamos de utilizar el ajedrez educativo en infantil, deberíamos de enseñar las direcciones, es decir, la fila, la columna, la diagonal. No tenemos por qué mezclarlo ni con el movimiento de la dama, ni con el movimiento de la torre, ni con el movimiento del alfil, sino intentarles enseñarles algo que les pueda ser útil en toda su vida, no solamente para jugar al ajedrez, sino para todo lo demás. Cuando hicimos el proyecto de Castle Project, que hablaremos ahora más tarde cuando lleguemos a la educación primaria, una de las cosas que vimos más importante en lo que es los test que se hacen para la investigación, que los niños tenían bastantes problemas, sobre todo los pequeños, en distinguir el izquierda y derecha. Por tanto, yo creo que son aspectos que son en los que hay que trabajar, no en cómo se mueven las piezas, sino en cómo podemos nosotros conseguir que los niños de alguna manera mejoren en su educación, mejoren en su conocimiento y en su desarrollo. Por tanto, yo creo que en la educación infantil el objetivo tiene que ser completamente distinto. Tiene que ser un objetivo lúdico y sobre todo un objetivo formativo de conocimiento, ¿no? Es decir, conocimiento, como decíamos antes, de las direcciones, del movimiento
de lo que es el ritmo, de lo que es el respeto y de un trabajo colaborativo. Principalmente yo lo basaría un poco en esos aspectos, ¿no? Respecto a proyectos, pues ya digo, yo creo que hay que destacar el proyecto de Europa que ahora mismo está comenzando, el proyecto de CGS, que es un proyecto que se va a celebrar en Italia, en Suiza, en Suecia y en este caso pues en España. Cualquier centro educativo que quiera contactar con nosotros en ese sentido, en el tema infantil, pues tanto Susana como yo estaremos encantados de poder ayudarles en su desarrollo de materiales, colaboración de desarrollo de proyecto y demás. Creo que en el aspecto infantil el ajedrez ahora mismo no está demasiado desarrollado. Sí que además debemos destacar que este año para los objetivos principales de lo que es la Comisión de Ajedrez FIDE, de ajedrez educativo de FIDE, de la Federación Internacional, hay 2 puntos fundamentales que se consideran básicos para el progreso. Uno precisamente es el ajedrez infantil y el otro es el ajedrez universitario, del que hablaremos más adelante. Por tanto, resumiendo, esta parte un poco de educación infantil yo lo centraría en el apartado lúdico y en el apartado de aprender cosas, pero que no tengan por qué tener que ver directamente con el ajedrez. Vamos a utilizar el tablero, vamos a utilizar las coordenadas, vamos a utilizar las piezas, pero creo que el dar el salto demasiado rápido a mover las piezas y demás me parece que es un camino erróneo, porque seguramente no estamos aprovechando educativamente todo lo que tiene el ajedrez para enseñar, ¿no? Y respecto a cómo trabajar, pues está claro que, como siempre hemos promulgado desde Madrid Chess Academy y desde el Club 64 Villalba en los proyectos europeos, siempre hemos indicado que es importante formarse, ¿no? No se trabaja igual con niños de 3, 4 y 5 años que con niños de 10. La gente lo confunde completamente y por eso es muy importante aprender primero cómo trabajar con este tipo de niños, cómo se mueven, qué reacciones tienen, qué tiempo de atención tienen, cuál es un poco su entorno. Es decir, que tengamos en cuenta que muchas veces los niños, cuando van a ajedrez, no es porque algo les guste, sino porque le llevan sus padres. Hay muchas cosas que deberíamos de tener en cuenta a la hora de tratar este tema a lo largo de educación infantil. Sobre todo porque cuando hablamos de educación infantil pensamos siempre a nivel colegio, a nivel escolar, pero también se está utilizando ya a nivel extraescolar y por tanto los profesores que trabajan en este tipo de entornos deberían tenerlo claro, que es importante conocer a cada niño, saber qué problemáticas tienen, si en algún momento estamos trabajando con niños con necesidades educativas especiales o con atención a la diversidad, pues es muy importante también saber y conocer para saber cómo trabajar principalmente con este tipo de chicos. No quiere decir que sean ni chicos peores ni chicos mejores, pero sí necesitan una atención especial. Respecto al tema de la educación primaria, pues yo creo que aquí ya podemos abrir muchísimo más el abanico. Cuando hablamos de objetivos, creo que el objetivo ya puede ser mucho más amplio. Cuando tanto Susana como yo participamos en Castle Project a partir del 2013, vimos que había muchísimas facetas y muchísimos puntos dentro de lo que es Castle Project. Por una parte teníamos psicomotricidad para el primer ciclo de primaria, luego teníamos una parte con TIC, una parte con ordenador, que yo creo que es muy importante para los niños también, como es el ajedrez de Víctor, y luego teníamos el ajedrez en tablero, piezas, tablero, reloj. Incluso en algunos sitios se llegó a hacer una especie de iniciación a la competición. Eso quiere decir que podríamos abarcar en este ciclo de primaria, podríamos abarcar muchas partes. Podríamos abarcar una parte educativa, una parte incluso social, para trabajar en detalle con los niños con atención a la diversidad, necesidades educativas especiales. Y por otra parte podríamos trabajar incluso el ajedrez de competición. Aquí en Madrid, principalmente, yo creo que en España sucede lo mismo. Hay muchos colegios que hablan que tienen ajedrez educativo y lo único que hacen es torneos y competir. Deberíamos de tener claro, como ya hemos hecho en varias exposiciones, tanto aquí en Peón Aislado como en Madrid Chess Academy, que el ajedrez educativo es una cosa y el ajedrez competitivo es otra. Si tú estás compitiendo a todas horas y lo único que fomentas es la competición, pues creo que muy educativo no es, porque al final no estás enseñando los mismos valores que podrías trabajar
cuando tú estás tratando principalmente de educar. Eso nos lleva a que la dirección de los colegios, y eso es algo que muchas veces no se lo plantean, la dirección de los colegios tiene que tener claro si está apostando por un modelo educativo o por un modelo competitivo. Aquí en la Comunidad de Madrid hay muchos centros que apuestan por un modelo competitivo y lo primero que hacen es inscribir a su colegio en el Campeonato de Madrid de Colegios. Me parece fantástico, creo que es una apuesta como otra cualquiera, pero ¿qué ocurre en ese centro escolar con los que juegan mal? ¿Qué ocurre en ese centro escolar con los que tienen algún tipo de atención a la diversidad, necesidades educativas especiales? Esos niños no juegan, ¿no? Bueno, pues entonces si no juegan, no estamos siendo ni muy integradores ni muy educativos, porque al final estamos haciendo que los que juegan sean otra vez los mejores. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia entre el ajedrez educativo y el ajedrez competitivo. Por eso yo creo que Castle lo que promovía, Castle Project, lo que promovía y lo que sigue promoviendo, porque el proyecto continúa, es un trabajo muy integral. Es decir, en primaria, en el primer ciclo, vamos a trabajar la psicomotricidad, vamos a trabajar, digamos, una especie de refuerzo, una especie de mejora, una especie de incremento de todo lo que se trabaja en el segundo ciclo de infantil para, digamos, basar y afianzar una serie de conceptos fundamentales. Una vez que todo eso está afianzado, queremos también que los chavales tengan un conocimiento de lo que son las TIC y de las aplicaciones en Internet. Por eso se apostó por el ajedrez de Víctor y de alguna manera, pues en este ajedrez de Víctor se buscaba también el que los niños aprendieran a pensar. Es decir, el encontrar la ruta más corta hacia un punto, el intentar calcular cómo llegar a hacer una tarea sin que esa tarea tenga por qué ser dar un jaque mate y ganar a alguien. Por tanto, lo que es la aplicación del ajedrez de Víctor también lo que busca un poco es eso. Vamos a aprender a pensar, vamos a aprender a discernir, vamos a aprender a utilizar nuestro cerebro sin tener por qué ganar una partida, ¿no? Que es una cosa que yo creo que a nivel educativo es muy importante, que el objetivo no sea siempre ganar. Porque si el objetivo es siempre ganar, el día que no ganamos tenemos una pequeña frustración que yo creo que no nos lleva a ninguna parte. Por eso es importante que los conceptos se tengan claros en un centro a la hora de implantar un proyecto de este tipo. ¿Cómo deberíamos trabajar en centro de educación primaria? Pues fundamentalmente yo creo que con la idea que promulga Castle, ¿no? Una parte que sea con psicomotricidad, es decir, una parte de movimiento, una parte con tecnologías TIC, léase pues el ajedrez de Víctor. Nosotros mismos ahora estamos trabajando también con ChessKid. Creo que hay muchas formas de poder trabajar con esas aplicaciones TIC. Algunas son de pago, otras son de código libre, también depende mucho de las posibilidades económicas de cada uno, pero sí teniendo en cuenta pues ese trasfondo que decíamos de una parte que ya empieza a ser un poco más competitiva que educativa, pero sin perder ambas partes. Y por último, la parte de tablero. Cuando llegamos al tablero, además, yo creo que se realiza una introducción incorrecta del reloj. El reloj aparece en muchos casos como una medida de estrés para el niño y no nos damos cuenta que al final, si les enseñamos el reloj, que es para competir, pues para ellos el reloj pasa a ser un problema. Ellos lo que tienen que entender es que hay un tiempo para la resolución de problemas y que si en el tiempo que te han dado no resuelves el problema, pues es como si hubieras suspendido un examen. Es decir, cuando muchas veces le colocamos un problema a un niño y le decimos, busca la solución. Entonces el niño te dice, no lo veo. Bueno, pues tú colocas un reloj, colocas un tiempo y le das un tiempo. Esto es como el que le ponen un examen y le dan un tiempo y se pasa el tiempo y no he rellenado nada. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, tenemos que entender que el reloj en ajedrez, cuando aparece, es una medida de presión, pero que tiene que ser una medida de presión y de propia medida, es decir, de saber si uno mismo es capaz de analizar y de aprovechar el tiempo. Por eso, seguramente, pues el ajedrez es un deporte que es muy bueno para niños con necesidades educativas especiales y TDAH, por ejemplo, muy bien orientado. Es decir, yo te doy un tiempo, tú ese tiempo tienes que repartirlo en tu pensamiento. Si tú no lo repartes correctamente, gastarás demasiado tiempo al principio y te faltará al final, o gastarás demasiado tiempo al final, pero como al principio no lo has hecho bien porque lo has hecho muy deprisa, podrás cometer un error. Por tanto, cuando aparece el reloj en primaria, creo que es muy importante saber utilizarlo en ese sentido. Distribución correcta del tiempo, empleo correcto del tiempo. Hay un ejemplo de una partida muy famosa, que bueno, los jugadores ahora no vienen al caso, pero en una partida de un campeonato del mundo, creo que fue,
o de un torneo muy importante, estaban jugando 2 jugadores y en la primera jugada el bando blanco mueve y el bando negro se pone a pensar y tarda como 40 minutos en hacer la primera jugada, cosa que en el ajedrez normal no suele suceder, ¿no? Y al acabar la partida alguien le pregunta y le dice, maestro, ¿cómo se tardó usted casi 40 minutos en responder? ¿Estaba usted pensando en alguna variante? ¿Estaba preparando alguna trampa? ¿Estaba recordando el análisis previo? ¿Estaba intentando recordar todo lo que había preparado usted antes? Y el jugador dijo con toda confianza, no, simplemente se me había olvidado dónde había dejado las llaves de casa. Ese es un problema muy importante, es decir, si cuando tú estás jugando al ajedrez se te va la pinza, como se dice habitualmente, y te distraes, de repente pasas a perder el tiempo, de repente pierdes un poco el concepto de lo que estás pensando y trabajando y entonces tu cerebro desconecta. Pues esto es muy importante, que esa conexión no se produzca y que sobre todo los niños que tienen necesidades educativas entiendan que esa distribución del tiempo, ese empleo correcto del tiempo, tiene que ser así. Se nota mucho cuando empiezan a competir y al principio juegan muy deprisa, porque siempre los padres, cuando acaban las partidas, los padres le preguntan, ¿qué tal? Y entonces el niño dice, hoy está jugando 1 hora. Y entonces pasa o ocurre que es como la excusa perfecta, ¿no? El niño ha perdido, pero ha estado jugando 1 hora. Eso nos lleva al siguiente truco, y es que el niño juega, el niño pierde 1 minuto, en 1 minuto ya está perdido, tiene 50.000 piezas de menos, y entonces lo que hace es que se pone a mirar al techo, deja pasar 1 hora de reloj y luego les dice a los padres que ha estado jugando 1 hora al ajedrez, pero es mentira, ha jugado solo 1 minuto, con lo cual no hemos conseguido ese beneficio que prometemos desde el ajedrez, que es el ejercicio del cerebro. ¿De acuerdo? Que tengamos todos claro que eso es muy importante. Cuando se habla de ajedrez para niños con necesidades educativas especiales, TDAH, Asperger, cualquier cosa que tenga que ver con la atención a la diversidad, el beneficio del ajedrez está en el ejercicio del cerebro, en la práctica del ajedrez. Pero la práctica del ajedrez tiene que ser real. No puedes estar mirando al techo intentando acordarte de tu partida de Fortnite, no puedes estar pensando a qué hora echan los dibujos animados y no puedes estar deseando terminar la partida para salirte a jugar al patio, porque entonces no estás pensando y no estás ejercitando tu cerebro. Yo creo que eso es lo más importante y por eso a los profesores hay que intentar enseñarles un poco a trabajar en esa idea, es decir, correcto aprovechamiento del tiempo. Nadie pretende que los niños estén jugando al ajedrez 24 horas al día, pero sí de alguna manera que el ratito que estén jugando estén dedicándole el tiempo de manera correcta y empleándolo de la mejor manera posible. El objetivo, por supuesto, de esta parte de la educación primaria tiene que ser educar, tiene que ser enseñarles ya a jugar al ajedrez con todas sus letras, es decir, coordenadas, reloj, piezas, movimiento, incluso una introducción a la competición, pero sin que todo esto tenga que ser obligatorio para todo el alumnado. Es decir, nosotros cuando hicimos Castle Project, una de las cosas que más nos gustó precisamente es llevar el ajedrez a los centros comerciales, que todos los niños fueran a jugar a un centro comercial y que el premio que había para el que ganara fuera el mismo que para el que quedara el último. Es decir, el mismo premio, el mismo trato, la misma recompensa, ¿no? Recuerdo que cuando fuimos al centro comercial aquí en Collado Villalba, que se reunieron los centros de todo el proyecto de la Comunidad de Madrid, acudieron todos los niños y el premio fue el mismo para todos. Un tablero de ajedrez en una bolsita y además un vale para desayunar en el 100 montaditos, que eso fue para ellos como una fiestaca. Y luego había un premio especial que era una simultánea con una maestra FIDE femenina, Elisa Japala de Austria. Creo que el ajedrez educativo debe de ser así, no debemos hacer, no por el tema de no premiar al que gana, sino por el tema de no marginar y no, digamos, hacer el feo de quién queda el último, ¿no? Otra de las cosas que creo que en algún vídeo yo ya he comentado y que creo que es muy importante es el sistema de la premiación y el sistema de la puntuación. Cuando hablamos de puntuación, en el ajedrez educativo, nosotros desde la Comisión Europea, cuando yo estaba como miembro de la Comisión Europea de Ajedrez y Educación, propuse algo muy interesante que se llevó a cabo y todavía hoy se sigue utilizando, y es el sistema de puntuación en los torneos. En lugar de cómo se hace en el ajedrez normalmente, que es un punto al que gana, medio al que empata y 0 al que pierde,
pues aquí nosotros lo que propusimos es 3 puntos al que gana, 2 puntos al que empata y 1 punto por participar, ¿vale? Muy importante el diferenciar el concepto de 1 punto por participar a 1 punto por perder. Nosotros no queremos que el niño piense que ese punto se le han regalado por perder, sino por participar. Y el 0 se pone solamente en los casos en los que se pierde, mejor dicho, por incomparecencia. Por tanto, el sistema pasa a ser distinto. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que un niño vuelva a su casa y le diga a su madre, ¿cuántos puntos has hecho? Y el niño diga, pues he hecho 0 y he quedado el último, a que cuando llegue a su casa diga, ¿cuántos puntos has hecho? Y te diga, he hecho 9. He hecho 9 partidas, las he perdido todas y he quedado el último, pero no es lo mismo quedar el último con 0 que quedar el último con 9. Muchas veces la psicología en ese sentido también es importante. La verdad que yo fui uno de los impulsores de ese sistema y reconozco que bueno, pues es un éxito que lo tomo como particular y que creo que es importante. Casi todos los programas de ajedrez de emparejamientos, Sword Manager, Vega, todos tienen implementado este sistema del 3-2-1 y es exclusivamente para competiciones de niños. Por tanto, yo creo que el tema a nivel de educación primaria más o menos lo hemos enfocado. Yo creo que el sistema de Castle es un sistema muy, muy válido y sobre todo creo que en esta parte de primaria se puede trabajar mucho mejor el tema de las necesidades especiales y el tema de la atención a la diversidad que en educación infantil, sobre todo porque en educación infantil todavía no se han detectado muchos casos, todavía no se tiene muy claro cuál puede ser el diagnóstico de ese niño, por tanto es aventurarse en muchos casos demasiado, ¿no? Pero en infantil sí que se puede y desde luego sí que os indicaría que debería ser un trato personalizado. Hay muchísimos clubes de ajedrez y academias aquí en Madrid, que aquí tenemos una fotocopiadora, ¿no? Que se dedican a copiarlo casi todo, pues que anuncian que tienen clases de ajedrez para niños con TDAH y necesidades educativas especiales y luego es mentira. Simplemente los meten en la misma clase que los demás y el contenido que les dan es el mismo que los demás. Bueno, yo creo que entonces en ese caso no hace falta explicar ni diferenciar que tú tienes clase para niños con TDAH. Si el contenido que vas a dar es el mismo, pues entonces no diversifiques cuando el contenido es el mismo. Yo creo que se diversifica cuando el contenido es completamente distinto, el objetivo es completamente distinto y, por supuesto, la metodología, ¿no? Yo, desde luego, eso sí que lo tengo claro y, desde luego, animo a todo el mundo que nos esté viendo que si tienen algún interés especial en todos estos temas, pues que puedan contactar con nosotros. A nivel de educación secundaria, es decir, universidades, creo que el tema está evolucionando de muchas maneras, de muy distintos enfoques. Yo, por ejemplo, trabajo en la Universidad Carlos III en temas de ajedrez desde hace muchos años, ya no recuerdo cuántos, pero por lo menos 5 o 6 años, y organizamos cosas de todo tipo todos los años. Tenemos un taller de literatura, tenemos un taller de películas en el cual vemos una película y la comentamos, y luego es verdad que siempre pues tenemos un torneo profesores y alumnos, tenemos una simultánea, tenemos una charla sobre ajedrez, es decir, bueno, un poco hacemos como una especie de mix, pero cuando hablamos de ajedrez en universidad yo creo que tenemos que dar un paso más. Ahora mismo la Comisión de Ajedrez y Educación de la FIDE, de la Federación Internacional, está preparando unos cursos de formación, digamos, en 2 niveles. Uno sería para el que quiere aprender a jugar al ajedrez y otro sería para el que quiere empezar a formar profesores, en este caso en magisterio, en el ajedrez. Ocurre lo mismo, si formamos el ajedrez a los docentes en ajedrez educativo o en competitivo, pues eso luego tendrá una directa incidencia con los centros escolares que de alguna forma pues luego puede evolucionar en qué vamos a enseñar y qué no vamos a enseñar en los centros. Yo creo que el objetivo de la educación secundaria, en este caso, perdón, que me he ido a la universitaria, estamos en la secundaria todavía, estaba yo ya pensando en la educación secundaria, rebobino y me reubico, que no sé por qué me he ido a la universitaria directamente. En la educación secundaria lo que se trata aquí es un poco de dar un segundo paso, y en la educación secundaria es verdad que, por ejemplo, en España el tema no está muy bien desarrollado bajo mi juicio. Cuando hablamos de educación secundaria, para los más viejos del lugar como yo, pues hablamos del BUP, del COU, es decir, de eso que se llamaba antiguamente el bachillerato, ¿no?
Aquí los chavales entran un poco pues ya con 15, 16, ahora con menos, pero antiguamente eran 15, 16, y ahí llegábamos a una barrera en la cual las chicas dejan de jugar al ajedrez por muchos motivos, y el chico que juega al ajedrez es un friki, es un bicho raro, y ese tipo de frases que suelen ser tan habituales. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha orientado la secundaria completamente a la competición. De hecho, hay una asignatura que se llama Taller de Ajedrez y que creo que tanto el desarrollo como el contenido es completamente erróneo. Táctica, estrategia, mediojuego, finales. Es decir, cuando tú vienes de un proceso de primaria en el cual no has educado en ajedrez a los niños, meter en secundaria táctica, estrategia y finales cuando no saber jugar, pues es un chiste. Aquí hemos tenido un municipio de alrededor de nuestro municipio de Villalba, hemos tenido otro municipio que ha metido el ajedrez como taller durante un curso completo y al año siguiente no se ha matriculado nadie. Ha sido tan terrible la experiencia que no se ha matriculado nadie. Se planteaban mates en 4 como preguntas de examen, mates en 4 que no veían ni siquiera jugadores federados. Por tanto, una persona que no sabe jugar, pues menos todavía. Eso nos lleva luego pues, a buscar la solución en Google, ¿no? Y a piratear los resultados, que también es una cosa muy habitual, y entonces engañarnos no solamente al colegio, sino a nosotros mismos. Creo que el tema de la educación secundaria se puede utilizar de muchas maneras el ajedrez, pero principalmente debería de haber un único punto que es enseñar a pensar. Yo creo que esa parte es la más importante, la educación secundaria. ¿Por qué? Pues porque son niños y niñas que ya tienen una capacidad cognitiva suficiente como para entender muchas cosas. Yo durante 2 años trabajé en un colegio de monjas aquí en Madrid, en el Colegio Veracruz. Era, digamos, optativo a la hora de comer y la verdad que fue un grupo tremendo. Tenía 20 chavales, mitad y mitad, cosa que era bastante curiosa porque las chicas habitualmente en esa edad no suelen participar en ajedrez. Y fue muy curioso que durante todo el curso evitamos la competición, durante todo el curso evitamos el confrontamiento en el tablero, es decir, la idea era problemas, puzzles, aprender a pensar, aprender a discurrir, ejercicios para resolver, pero nunca yo me siento delante de un chico o de una chica a intentar ganarle. ¿Por qué? Pues porque no queríamos que sucediera lo que pasa en todos los sitios, y es que los chicos juegan con las chicas, les ganan, los chicos se ríen y las chicas dejan de jugar. Bueno, pues el curso tuvo tanto éxito que seguimos durante varios años hasta que, por desgracia, empezó la pandemia y tuvimos que detenerlo el año pasado, pero realmente creo que ese tiene que ser el enfoque correcto en secundaria. Evitar la confrontación, evitar la competición de manera que no puedan llegar a escenarios como ese que os comento de que los chicos se ríen de las chicas porque juegan mal al ajedrez. Bueno, simplemente cada uno dedica el tiempo que quiere a su actividad o a su hobby y por tanto no tenemos por qué reírnos de si uno juega mejor o otro juega peor. Luego tenemos la vuelta contraria. Aquí hemos tenido muchísimas chicas que han sido campeonas de Madrid, campeonas de España, y que el novio de la chica le decía que dejara de jugar, que era una friki, que era una bicho raro y que él no iba a verla porque ese juego era un rollo. Luego, en cambio, ella tenía que ir a verle jugar al fútbol sala y el muchacho era bastante malo, pero eso no importaba. Lo importaba es que ella era una friki y el otro era el hijo pequeño de Cristiano Ronaldo. Bueno, yo creo que tenemos que intentar llevar todo esto a un punto en el cual tengamos todos claro que el proceso educativo tiene que ser no solo integrador, sino de verdad el llevar a cabo un proyecto que eduque a todos por igual, que atraiga a todos por igual. Y repito, en secundaria se puede trabajar perfectamente con todo este tipo de chicos, todo lo que se quiera. Yo he trabajado talleres de TDAH en institutos y claro, no es lo mismo explicarle a un niño con 6 años lo que tiene que hacer para mejorar en su hiperactividad que decírselo a un niño de 14 que lo entiende mucho mejor y que además cuando lo hace se da cuenta de que está mejorando sus resultados en matemáticas y en otras cosas. Por eso digo que cuanto más mayores son, si tienen mejor poder de comprensión y ven que es una tarea que a ellos les viene bien, lo harán con todo el gusto y con toda la intención, sabiendo que les va a venir mejor. Ya digo que yo, por ejemplo, en mis alumnos con hiperactividad, todos han mejorado en matemáticas y ellos mismos se han dado cuenta. Y entonces siguen viniendo a clase desde el año 2012, algunos, 2012-2013, es decir, que tienen una edad ya,
pero siguen viniendo a clase porque saben que les estamos enseñando a pensar y a discurrir, no a jugar mejor al ajedrez. De hecho, muchos de ellos no se han federado nunca, ni tienen como intención federarse, pero sí quieren intentar lo que muchas veces dicen ellos mismos, de intentar ser mejores personas, ¿no? Con lo cual, ese punto creo que es muy importante. Aquí en España hemos desarrollado ese proyecto, ajedrezitdh.com, es un proyecto que además está premiado en Londres como mejor proyecto social emprendedor utilizando el ajedrez como herramienta, y creo que es un proyecto que desde aquí os animo a que conozcáis en la página web ajedrezitdh.com y que sobre todo pues entendáis un poco la idea y la filosofía. No es crear campeones, es de verdad que aprendan a pensar, pero que aprendan a pensar, repito, no vale estar mirando al techo diciendo que estoy jugando al ajedrez, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar por último a la educación secundaria de la que os hablaba antes. En España hay muy poquitas universidades que tengan un cierto de verdad, digo de verdad, interés en ajedrez. Cuando hicimos el proyecto de Castle Project, nos volvimos locos en buscar pues una universidad que de verdad quisiera apoyar el proyecto, quisiera participar en el proyecto, quisiera hacer la investigación en el proyecto, y finalmente fue la Universidad de Turín. Es verdad que hay muchas universidades que organizan, pues ya digo, por ejemplo la Carlos III organiza actividades puntuales durante el curso de ajedrez, pero realmente hace falta universidades que quieran apoyar al mundo del ajedrez. Cuando digo apoyar, lo digo en todos los sentidos, a nivel de campeonatos, a nivel de conferencias, de congresos, a nivel de pues, cosas como hacemos en Carlos III, ciclos de literatura, de películas, conversatorios, simultáneas, pero principalmente hace falta una universidad que se dedique a la investigación y a lo que es la docencia. En este momento la universidad es referencia mundial en el tema de la investigación y ajedrez. Vamos a decir que son dos: la Universidad de Turín, que es la que colabora con nosotros en Castle Project y en CGS en el proyecto nuevo europeo, y la Universidad de Azerbaiyán. La Universidad de Azerbaiyán ahora mismo es una de las más importantes del mundo en lo que se refiere a la investigación en ajedrez. El problema es que solo trabajan en su idioma, ni siquiera en inglés, con lo cual la difusión de esas investigaciones realmente es muy complicada, muy complicada. Muy complicada porque ni siquiera he visto las publicaciones en ruso, sino que es en armenio y con caracteres, con lo cual, bueno, uno no encuentra demasiadas cosas todavía. Es verdad que hemos contactado con ellos y que estamos en proceso un poco de también cambio y mejora en ese sentido, pero de momento en lo que se refiere a investigación, digamos que son las dos punteras y las más importantes. Y luego en lo que se refiere pues, a otros apartados, la Universidad de San Luis, en Argentina, creo que está haciendo un gran trabajo con nuestra amiga Carolina Luján. Están haciendo un trabajo muy importante y realmente no tenemos muchas más universidades que de verdad estén apoyando el ajedrez. Aquí en España, pues es verdad que han comenzado muchos proyectos piloto, muchas ideas a lo que se refiere como ajedrez educativo en sí, pero yo creo que lo que debemos intentar promulgar no es otra vez ajedrez y competición, sino otra vez llegar a ese punto de enseñar a pensar. ¿Por qué en ningún momento metemos al ajedrez de competición? Pues porque nunca hemos tenido en España, en una educación primaria, una base. Todo un universitario no le puede meter táctica, estrategia, como he visto en algunas universidades que montan cursos de estrategia a nivel avanzado, pero si no la sabes a nivel básico. Creo que deberíamos de tener claro que nuestra cultura a nivel de ajedrez no es la que hay en Rusia. Principalmente en el mundo hispano, la cultura que hay en Rusia de empezar a jugar al ajedrez de pequeño no es la que tenemos en nuestro país, por tanto, o en Hispanoamérica. Por tanto, lo primero que deberíamos de tener claro es que esa cultura, ese desarrollo, tiene que empezar mucho más despacio. No podemos empezar con alta estrategia, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la cual fui profesor también de ajedrez, tenía un curso de iniciación y un curso avanzado, y había más gente, por supuesto, en iniciación que en avanzado. Pero la propia universidad daba más valor a la gente que estaba en avanzado, que estaba en iniciación, y no se daba cuenta de que al final la masa es la que te lleva
al éxito. El que tengas 2 o 3 jugadores muy buenos no te lleva a ninguna parte, porque esos 2 o 3 jugadores llega un momento en que se van. Y si tú no tienes una base, una masa que de verdad hace movimiento, pues eso no tira para adelante. Por tanto, creo que deberíamos de definir bien claro qué vamos a trabajar en la universidad. Yo creo que, ya digo, hay 2 conceptos muy claros que se van a empezar a trabajar a partir de ahora. Uno es la enseñanza del ajedrez para el que quiere aprender a jugar, y 2 es la enseñanza del profesor o docente que va a enseñar ajedrez en el futuro en lo que es la carrera de magisterio o de educación, llámese educación infantil, llámese educación primaria, llámese educación secundaria, ¿no? Y aquí, respecto a proyectos, pues ya digo, de momento no hay demasiado que comentar porque no hay nada estable y concreto todavía, pero sí que creo que habría que trabajar en la línea de lo que estábamos comentando. Es decir, enseñarles a pensar, enseñarles a discernir. Si os fijáis, en el mundo de la publicidad hay muchísimas cosas sobre el ajedrez. Salieron infinidad de anuncios. Hemos tenido el anuncio de la vaca de Milka jugando contra Víctor Kosnoy, el anuncio de Coca-Cola que se traga a Kasparov en la máquina de las Coca-Colas. Se ha utilizado como un elemento en muchos casos publicitario y en muchísimos más todavía como un aspecto de estrategia, de planificación. Es decir, eso es lo que yo creo que deberíamos también de vender y de intentar formar a la gente, ¿no? Cuando ya llegamos a una educación universitaria, que repito, si en secundaria hay una base mental y cognitiva para poder enseñarles estas cosas, en secundaria muchísimo más, ¿no? Con lo cual seguramente lo que tenemos es que buscar un poco esa línea. Planificación estratégica, pensamiento profundo, capacidad de análisis. Yo creo que ese tipo de cosas son las que deberíamos de vender en una educación universitaria, porque es lo que tú luego puedes aplicar no solamente al mundo del ajedrez, sino a tu vida, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Cuando hablamos de educación deberíamos entender ese punto, y es que nosotros estamos formando a alguien para que lo utilice no solamente en el ajedrez, sino en su vida diaria. Si conseguimos ese punto, habremos conseguido algo. Es decir, el que aprende a jugar al ajedrez, pero cuando deja de jugar al ajedrez no le vale para nada, pues no tiene ningún sentido. Tenemos algunos casos que han salido en prensa recientemente. Victoria Zimilite, que creo que es de Polonia, no querría yo equivocarme, ahora mismo es una europarlamentaria muy conocida y con un cargo importante en la Unión Europea, dentro de su país además, y que es maestra de ajedrez. Cuando digo maestra es titulada, profesional, jugadora profesional. Tenemos a Dana Reinece, que además, bueno, pues siempre he presumido de ser amigo suyo hace mucho tiempo. De hecho, puse una foto el otro día en Facebook muy divertida con ella. También es europarlamentaria, además en aspectos económicos de cierta relevancia, y ella siempre pone en valor el ajedrez. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando a estas personas las han entrevistado, les han preguntado por su carrera, siempre hablan bien del ajedrez, y eso yo creo que es lo importante, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de aspectos educativos, podemos llegar a cosas tan ridículas como hemos visto aquí en España, sin que nadie se me ofenda, el boxeo educativo, la lucha libre educativa. Cualquier día van a salir los asesinatos educativos también. Y bueno, simplemente ponemos la palabra educativo y parece que todo vale, ¿no? No, yo creo que de verdad un deporte, cuando hablamos de que es educativo, tiene que serlo de verdad, ¿no? Yo creo que siempre he puesto el mismo ejemplo, pero es verdad que es clarificador. Aquí en Villalba, en una de tantas escuelas de fútbol, no voy a mencionar en cuál, había un niño muy gordito, el pobre, que estaba entrenando al fútbol, y entonces los niños se pasaban la pelota y él solo daba vueltas así, pero nadie le pasaba la pelota. Yo lo estuve viendo en el entrenamiento un día, todos pasaban la pelota entre ellos, pero a él no se lo pasaba a nadie. Y la verdad, salí fuera y le pregunté al entrenador y le dije, ¿a ti esto te parece normal? Dice, no, es que están entrenando, él es feliz. Digo, bueno, es feliz, eso es lo que tú piensas, que él es feliz, pero él no está participando en nada. De hecho, nadie le pasa la pelota, él no juega nunca porque no le sacan a jugar. Si de verdad pensamos que eso es un deporte educativo, inclusivo, integrador, creo que nos estamos equivocando. Cuando hablamos de un deporte inclusivo e integrador, es que juegan niños y niñas juntos, que no vamos a discriminar ni por razones de sexo, edad, constitución física ni nada, ni temas mentales, por supuesto,
y creo que esa tiene que ser la idea. No digamos que un deporte es educativo simplemente porque sabemos que vamos a captar audiencia, sino que de verdad yo creo que deberíamos hacerlo desde nuestro más profundo sentimiento, saber si de verdad estamos haciendo algo educativo o no, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser un poco la idea. Y bueno, pues por mi parte creo que más o menos hemos intentado dar una visión de cómo está ahora mismo los diferentes campos dentro de lo que es la educación, qué deberíamos enfocar un poco dentro de cada etapa educativa, teniendo en cuenta, por supuesto, que estábamos hablando de ajedrez educativo, y a vuestra disposición quedo para cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comunicación. Se me ha olvidado colocar mi correo de la FIDE, pero luego lo incluiré para que lo tengáis también, por si queréis escribir alguna cosa más oficial. Y por supuesto, pues ahora listo, presto y dispuesto para vuestras preguntas. Luis, muchas gracias. En este momento nos acompaña pues Susana de la Poza. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Valencia, es máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje, máster en Trastorno por Déficit de Atención en Hiperactividad, coordinadora de formación del profesorado, es tutora del aula específica en el Centro Ordinario de Maestra de Inclusión Educativa en el Centro Ordinario, monitora de yoga educativo y coordinadora del proyecto Castle Project en la Comunidad de Valencia. Susana, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, gracias a ti por acompañarnos. A ver, a mí me gustaría que Luis nos comentase por qué a la hora de plantear el participar o desarrollar un proyecto de ajedrez educativo en las escuelas, los maestros se muestran indecisos porque piensan que para participar en este tipo de proyectos tienen que tener un buen nivel de ajedrez, cuando realmente no es necesario. Entonces, a la hora de llevarlo a las aulas, siempre nos encontramos con el mismo problema, que dicen que no tienen un buen nivel de ajedrez y por lo tanto no pueden enseñar, cuando la filosofía del Castle y del CGS no es este. Entonces, este es uno de los principales problemas que encontramos a la hora de llevar el ajedrez educativo a las aulas. Y me gustaría que Luis explicara cuáles son las diferencias. Bueno, principalmente yo creo que lo que estábamos un poco comentando, que yo creo que es esa formación, mientras que la formación no sea clara, mientras que la información a los docentes no sea clara sobre qué es el ajedrez educativo y qué es el ajedrez competitivo, estos docentes dependerán principalmente de lo que se les forme en cada centro de formación del profesorado, ¿no? Si en el centro de formación del profesorado te están enseñando táctica, estrategia, al final es medio juego, y te están enseñando competición y tú te das cuenta de que como profesor no sabes jugar bien, pues eso está claro que te crea una inseguridad por la cual no te ves capaz de formar a tus alumnos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Si el docente entendiera que hay otro ajedrez, un ajedrez educativo que no lleva implícita ni la competición, ni el ser retado y retador a todas horas, sino simplemente educar y desarrollar determinados conceptos, yo creo que el docente perdería un poco el miedo a esa parte. Desde luego, desde Castle Project, cuando hemos formado docentes, siempre les hemos explicado esa parte. Es decir, no tienes que ser un gran jugador para enseñar a otros compañeros o para enseñar a tus propios alumnos, pero sí tienes que ser un buen comunicador, por supuesto, y un buen docente, ¿no? Yo creo que esa es la principal idea. Y lo que sí que está claro es que no tienes que tener un gran nivel. Aquí, por ejemplo, hemos tenido en el Colegio Antonio Robles, que formó parte de Castle Project, teníamos un niño que estaba entre los 5 primeros de Madrid en su categoría en ese momento, y ese niño era el ayudante del profesor. Es tan sencillo como eso. Es decir, ¿cuántos casos podemos tener de que tengamos un alumno súper jugador, brillante, en nuestra aula, que nos gane siempre y que sea muy bueno? Pues muy pocos, pero si llega el caso, como no tenemos que competir contra él, ni retarnos, ni medirnos contra él, lo que hacemos es traerle al claustro virtual de profesores de esa clase y que forme parte del grupo de enseñanza, que ayude a los niños que no saben y que sea todo un aspecto mucho más colaborativo
y mucho más divertido, porque también tienen un compañero que forma parte de ese profesorado. Lo que sí que está claro, y eso sí que lo hemos podido comprobar, precisamente es esa parte, ¿no? Los docentes tienen miedo de dar el salto porque se piensan que necesitan una formación como jugadores cuando eso no es necesario. A ver si el ajedrez a nivel europeo ha tenido un reconocimiento de su valía a la hora de implementarlo en las aulas, y está reconocido que debería ser una asignatura en contexto escolar. ¿Por qué cuesta tanto llevarlo a la práctica cuando en las aulas se están desarrollando metodologías más asequibles a todo el mundo, pero la que es el ajedrez no está llegando a las aulas? Porque ahora está de moda la gamificación, no sé, y eso sí que se lleva, cuando está reconocido a nivel europeo que el ajedrez como asignatura podría desarrollar competencias clave en los alumnos. ¿Por qué crees que no se está llevando a la práctica? Bueno, hay dos puntos yo creo fundamentales que de hecho ya los hemos comentado alguna vez. Primero, cuando la Unión Europea, incluso en España, por ejemplo, se aprueba en el Congreso la utilidad del ajedrez y la introducción del ajedrez y demás, se realiza, digamos, esa aprobación, pero cuando hay que hacer la segunda votación, que es una votación presupuestaria, esa votación no se llega a hacer. Eso quiere decir que no se dota de ningún tipo de recursos para el proyecto. Es decir, yo te doy permiso para que tú introduzcas el ajedrez, pero no te voy a decir ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni además te voy a dar ningún tipo de recurso para que lo hagas. ¿Eso qué es lo que ha ocurrido? Pues en cada comunidad autónoma lo ha entendido de una manera, incluso cada país lo ha entendido de una manera, y todo depende de si se dan o no se dan recursos económicos y humanos para ello. En algunas comunidades se ha impulsado desde la propia comunidad y en algunas otras no. Por ejemplo, aquí en Madrid pues, se ha apostado por la robótica, se ha apostado por, bueno, yo diría que por cualquier cosa menos por el ajedrez, hasta por la petanca, pero por el ajedrez no. Tenemos un proyecto como es Castle Project. Cualquier centro educativo de la Comunidad de Madrid que solicita formación para Castle Project la recibe, pero eso no se publicita. Es decir, da la sensación como que eso está ahí, quien quiera utilizarlo lo puede utilizar, pero yo no voy a promulgarlo demasiado, ¿no? No lo voy a promocionar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues yo creo que primero porque las competencias en cada comunidad autónoma son distintas, y yo creo que porque luego además hay muchos intereses, ¿no? Aquí no tenemos una BQ, ni un Arduino, ni un Samsung detrás, ¿no? Que nos traiga sus tabletas, que nos traiga sus avispas de robótica y todas esas cosas. Entonces, como no tenemos un gigante detrás o una multinacional detrás que entre en todos estos temas, lo que tenemos son unos cuadritos blancos y negros y unas piezas y tal, pues entonces no hay mucho impulso. No hay mucho impulso porque parece como que detrás no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que por una parte, como decía, tenemos como una especie de aprobación institucional, pero sin presupuesto, y por otra parte luego tenemos el gran problema en el ajedrez, que es un deporte individual. Y como es un deporte individual, yo creo que eso lo llevamos al extremo en todas partes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que yo tengo mi proyecto, pero en el pueblo que hay aquí al lado, a 1,5 kilómetros hay otro. Y en el pueblo que hay a medio kilómetro hay otro. Y nadie quiere hacer todos el mismo proyecto, nadie quiere tener en cuenta que ya hay proyectos hechos, vamos a unirnos y vamos a trabajar en equipo. Entonces, como cada uno quiere tener su proyecto y luego además existe la famosa frase de mis niños son míos, no me los toques que te denuncio o te mato, ¿no? Como dice la de la tele. Pues entonces tenemos un serio problema en ese sentido, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a unificar cosas, empezar a unificar proyectos, empezar a llevar una línea común. Cuando resulta que la FIDE intenta hacer esa línea común, la gente dice, no, es que la FIDE no es quien para unificar. Bueno, pero tendrá que unificar a alguien. Si no unificas tú como pequeño, pues tendrá que unificar a alguien desde el punto de vista que se pueda. Entonces, bueno, es un poco yo creo lo que se está intentando unificar, tener una línea de trabajo común y sobre todo el también entender que todavía sigue habiendo inspectores de educación, sin que ninguno se me enfade, por supuesto. Desde aquí mandar un saludo a Vicente Alcañiz, que tú lo conociste en Castle Project, que ahora es inspector de educación. Pero hay muchos inspectores muy mayores, cuando digo muy mayores es ya próximos a la jubilación, a los cuales cuando se les planteaba que el ajedrez entrara en los colegios, te decían que eso no se podía,
que no estaba permitido, que el ajedrez nunca podía ser una asignatura, y eso ha paralizado también en muchos sitios el ajedrez. Hay que reconocerlo, es decir, es algo que, igual que no se han paralizado otras cosas, el ajedrez sí. Conozco zonas de Madrid que no voy a mencionar porque pondríamos claramente a personas en tela de juicio, pero sí es verdad que esas personas directamente, todos los colegios de la zona que propusieron ajedrez como proyecto de centro, como idea, como posibilidad, a todos se les dijo que no, porque el ajedrez nunca podía ser ni una asignatura ni un nada, porque eso no tenía ninguna importancia. Yo creo que hace falta una correcta formación de la gente, hace falta más información, y espero que en un futuro, ojalá lo veamos, podamos tener el ajedrez como asignatura. Habrá que ver cómo se hace. Por supuesto, cada comunidad autónoma tendrá que tener su proyecto. De hecho, algunas, pues como Aragón, ya lo tiene, Andalucía, Madrid también lo tienen, lo reitero también, porque luego tenemos que escuchar por ahí comentarios de que en Madrid no hay nada. Siento daros la mala noticia de que en Madrid hay muchas cosas, y es importante que lo dejemos claro. Una cosa es que la propia comunidad autónoma lo promueva o no, y otra cosa es que no haya nada. Yo creo que ya lo hemos dejado claro muchas veces, y creo que es muy importante que quede el asunto ahí, porque tenemos en Madrid Castel Project, y desde aquí, como siempre, pues reiteramos que todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid que quieran utilizarlo lo puedan hacer. Digo Comunidad de Madrid, pero lo podría utilizar cualquier persona porque es un proyecto europeo. Yo creo que la gran ventaja que tiene Castel Project sobre otros proyectos es que esto es un proyecto europeo que nació entre Italia, España y Alemania, y que todavía a día de hoy pues sigue siendo el proyecto para primaria más importante de Europa, simplemente porque hay 3 países involucrados, y porque además es un proyecto respaldado por la FIDE y por la ECU. Así que a todo el que lo conozca, pues le animo a que lo haga y a que lo desarrolle en su país. Ahí tenemos a Joan Manuel Gatica en Chile, que se está animando y que está preparando ahí cosas en su país también importantes con Castel Project, y que seguro que pronto podemos anunciar. A ver, Luis, el Castel fue un estudio, una investigación y un proyecto que demostró que la práctica del ajedrez en las aulas pues favorecía el desarrollo de competencias básicas en los alumnos y las alumnas. Y el CGS, en relación al Castel, ¿qué nos puede aportar o cuál es la diferencia para que tengamos claro cuál es la aportación del CGS en relación al Castel? Bueno, principalmente el CGS parte con una orientación completamente distinta. En Castel Project trabajábamos todos en el mismo proyecto, es decir, Italia, España y Alemania trabajábamos todos en lo mismo. Primer y segundo ciclo de primaria, primero psicomotricidad, luego TIC y luego ajedrez en tablero, y formación del profesorado. El proceso principalmente y el proyecto consistía y consiste en eso. Y CGS es distinto. Digamos que en CGS aparecen 4 líneas de trabajo, las cuales cada una va a realizar un país distinto. Suiza, en este caso, con la Federación Europea de Ajedrez, va a desarrollar un proyecto concreto de ajedrez. Suecia va a desarrollar otro proyecto concreto de ajedrez, Italia otra parte y nosotros otra. La parte que le ha correspondido a España, en este caso, es la segunda parte de Castel Project, pero orientada a niños de educación infantil, es decir, segundo ciclo de educación infantil. La parte italiana se va a encargar un poco en hacer como una segunda parte de Castel Project, pero otra vez en educación primaria, es decir, reforzando un poco todo lo trabajado ahí. Y tanto la parte de Suiza como Suecia, ambas coordinadas por la Federación Europea, se va a trabajar una parte que podríamos llamar así ajedrez y matemáticas, ¿no? Un poco de manera global. Entonces, claro, aquí cada país va a trabajar un concepto distinto, un proyecto distinto, un grupo de trabajo distinto, y luego lo que vamos a hacer en esas reuniones que hay de proyecto es ponerlo todo en común, formarnos todos en todas las partes del proyecto, de manera que podamos distribuir en cada país los conocimientos que hemos adquirido dentro de los 4 macroproyectos que va a haber. En España, la entidad, digamos, coordinadora y participante es el Club Ajedrez 64 Villalba. Yo también desde aquí quiero pues promover ese reconocimiento que estamos pidiendo para nuestro club, igual que en otras facetas pues se indican
que hay entidades y clubes que son referencia, pues creo que se hace pues muy mal en omitir al Club Ajedrez 64 Villalba como un club referencia en el tema educativo, porque somos el único club de España que tiene 2 proyectos Erasmus Plus. Además, un proyecto de TDAH premiado en Londres, que no es aquí al lado, sino en Londres, que no creo que allí podamos tener demasiadas influencias para que nos regalen los premios, y un proyecto también en entornos carcelarios y de privativo de libertad. Por tanto, yo creo que también es importante, y desde aquí rompo la lanza en favor del club, que es mi club, por cierto, me refiero que yo participo en él, pero que sí que creo que deberíamos también de darle ese pequeño reconocimiento, porque es necesario, ¿no?, que cada uno tenga el reconocimiento que tiene. Y por último, pues respecto a tu pregunta, sí que me gustaría pues decirte que además es un proyecto que es tan abierto, el CGS, que no tenemos muy claro cuál es nuestro techo. Es decir, creo que se han juntado grupos de trabajo muy interesantes. En la parte de educación infantil pues está la Fundación Aprender, está SEN, que es el coordinador del proyecto a nivel general, está el Club Ajedrez 64 Villalba y está el Fiere Bianco, el club de Alessandro Dominici. Nosotros, pues como los grandes equipos de fútbol, hemos hecho algunos fichajes ahí estelares. Tenemos con nosotros a Susana de la Poza, a Xavi García Bou, a Joan Manuel Gatica, a Maylícer Sánchez, a Verónica López Vidal. Bueno, creo que tenemos ahí algunos fichajes importantes dentro del mundo de la educación que nos van a ayudar, yo creo, que a hacer un proyecto de verdad educativo. Para eso nos estamos rodeando también de gente del mundo de la educación y creo que ahora lo que hace falta es que tengamos claros cuáles son los objetivos de cada proyecto y los objetivos formativos, ¿no? Y sobre todo que tengamos en cuenta que la continuidad de Castel pasa porque seguimos formando a profesores y en este caso damos un paso más, y es que vamos a formar a profesores para que formen a su vez a otros profesores. Yo creo que ahí está un poco la clave de lo que es el proyecto CGS. Vamos a ver si conseguimos desmitificar esa idea que tú decías de que el profesor considera difícil no solo la implantación del ajedrez, sino la transmisión a pares, como le gusta llamarlo a Alessandro Dominici, ¿no? Peer-to-peer. Vamos a ver si eso es factible y si conseguimos hacerlo correctamente. Tenemos hasta el 2023 que acaba el proyecto y bueno, pues seguro que con la compañía de Peón Aislado podremos ir haciendo cosas muy chulas. Recordamos que en el 2023, si no recuerdo mal, nos corresponde hacer la conferencia presencial de aquí en Madrid, creo que es en mayo, a la cual ya estáis invitados todos 2 años con antelación para que podáis planificarlo correctamente. Y bueno, vamos a intentar montar una conferencia muy chula sobre el proyecto en la cual pues esperamos poder difundir algo sobre ajedrez y educación infantil, que es importante. Pero el que el proyecto hasta el 2023 no se concluya, la gente puede participar independientemente de la formación que se va a empezar ya el año que viene, porque de hecho el Castel sigue en marcha y la formación se va a poder efectuar independientemente de que no haya concluido el proyecto, ¿cierto? Efectivamente, todo aquel que quiera pues participar en el proyecto, participar en la formación, colaborar de alguna manera, pues que contacte con nosotros en nuestro correo electrónico que antes teníamos puesto y que seguro luego el maestro Julián en la producción pues nos pone por aquí abajo para que aparezca, para que la gente pueda escribirnos. Y nosotros siempre hemos promulgado desde Castel que somos un proyecto abierto, encantados de que la gente participe. Y bueno, creo que en el ajedrez deberíamos de llevar el apartado de Gens una sumus, somos una familia al extremo, ¿no? Es decir, creo que tiene que ser así, creo que tenemos que trabajar todos juntos. Si de algo estamos contentos, y lo hemos dicho muchas veces, es de poder trabajar, por ejemplo, con Peón Aislado, como estamos trabajando habitualmente, con Julián, con Ricardo, con Tatiana, y creo que debe de ser así, es decir, creo que si no sumamos esfuerzos no vamos a ninguna parte. Así que, bueno, lo dicho, todo el que quiera participar, tanto en Castel Project como en CGS Project, que nos escriba. Dentro de muy poquitos días abriremos nuestra página de Facebook también del proyecto CGS, pues, para que la gente vaya viendo qué estamos haciendo y demás. Procuraremos poner una banderita de Madrid al lado para que luego no digan que en Madrid no hay nada. Y sobre todo creo que animaros a que participéis, porque hay proyectos muy importantes y muy interesantes en los cuales, desde luego, creo que para mí es un honor estar ahí con vosotros y participar.
Pero una cosa de lo que has dicho antes, de la participación de las niñas en el ajedrez, ¿crees que con iniciativas como esta, donde se inicia desde infantil la participación, la colaboración, va a favorecer que las niñas participen en igualdad de condiciones que los niños, que una vez lleguen a la secundaria pues no abandonen, igual que los niños con dificultades? ¿Crees que este tipo de proyectos van a facilitar la inclusión real, tanto de los niños con diversidad funcional y las niñas en el ajedrez? ¿Crees que va a ser real esa inclusión? Yo principalmente del profesorado. Yo principalmente solo puedo hablar de mi experiencia, y creo que si tratamos por igual a los niños en ese sentido, es decir, si de verdad cuando estamos en clase trabajando con ellos no nos preocupamos solo del que juega bien, sino de todos, si le damos a las chicas su espacio, su importancia, si también tratamos de adaptarnos un poco y ver cuáles son sus necesidades, sus ilusiones. Yo recuerdo en este instituto que digo, pues hace 2 o 3 años, el día de mi cumpleaños hicieron tartas mis alumnos y me las trajeron. Hicieron una tarta de tiramisú, hicieron una tarta de galletas Oreo, y rápidamente, según las vieron los chicos, empezaron a decir que sí, que chapuza, que eso estaba mal hecho, que qué mala pinta tenía. Luego, eso sí, criticaron mucho, pero luego se las comieron, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que intentar evitar. Esa crítica fácil, esa falta de respeto muchas veces hacia cosas que luego encima pues, nos las comemos, ¿no? Que es el colmo. Entonces, a mí me parece que sí que es un camino para trabajar, ¿no? Creo que es importante que podamos desarrollar con ellas el trabajo, ayudarlas, formarlas y sobre todo no obligarles, como decía, a competir. Hay muchas chicas que quieren sentarse, disfrutar y jugar al ajedrez. Yo he tenido el placer pues, de tener aquí en nuestro pueblo chicas que han sido campeonas de Madrid, campeonas de España, y creo que hay que dejarles disfrutar. Ahora mismo tenemos a una niña que se llama Ana García Trabanca, campeona de Madrid sub-8. Ahora mismo tenemos a Eva Estevez, no es de la cantera porque la hemos fichado este año, pero bueno, ha sido tercera del mundo en rápidas, y es su hobby, es su diversión y es su deporte. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues no lo sé, tiene 15 años, justo está en la brecha y en la edad en la que muchas niñas dejan de jugar. Tenemos en nuestro equipo, y además tú la conoces, Susana, María de los Santos. María de los Santos ha sido campeona de España en todas las categorías, excepto que yo recuerde la absoluta. Es decir, fue campeona de sub-8, sub-10, sub-12, sub-14. Y bueno, llegó una etapa de su vida en la que dejó de jugar. Y ahora ha vuelto. Entonces yo creo que vosotras, en este caso, o ellas, son las que deberíais pronunciaros el por qué se deja de jugar en un momento de la vida, ¿no? Pero yo creo que principalmente es porque las prioridades pasan a ser otras. Y ya está, yo creo que no es un tema que haya que buscarle, ni que los niños son más inteligentes que la niña, ni cosas de esas que se leen por ahí por internet, en esas páginas que a veces hay barbaridades. Y yo creo que este tipo de proyectos sí que puede ayudar, siempre y cuando de verdad le demos un tratamiento correcto, y siempre y cuando de verdad tratemos que cuando hablemos de integrar a las niñas en clase sea real. Yo recuerdo que nosotros cuando jugábamos por internet los torneos, nosotros jugábamos siempre a 2 niños y 2 niñas. Me parece muy, muy interesante, por ejemplo, esa propuesta de la Unión Europea, cuando se ha jugado el último torneo de colegios online, 2 niños y 2 niñas, 2 niños y 2 niñas. Y hay colegios que dicen, no, pero es que no tenemos 2 niñas. ¿Pero por qué no tienen 2 niñas? Porque tú ya has separado antes y solo has cogido a las niñas que juegan bien. Como no tienen ninguna que juegan bien, pues entonces no tienen ninguna. Pues yo, en cambio, en el colegio Margaret Thatcher, que además ayer me hicieron un homenaje ahí en el Facebook, que he puesto una foto muy chula, yo tengo más niñas que niños. ¿Cómo puede ser eso, que tenga más niñas que niños? Bueno, pues porque simplemente los trato todos igual y las niñas están encantadas de jugar. Nosotros en ese colegio teníamos problemas para encontrar niños para jugar. Teníamos suplentes, todas las niñas que quisiéramos, pero en cambio de niños no. Niños hay menos. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que intentar, darles un trato igualitario, que lo pasen bien y sobre todo que se diviertan. Yo sí que lo tengo muy claro, que se diviertan. Yo no sé ayer si cuando estuvimos dando clase, algunos de los padres de los niños estaban allí en la habitación con ellos, que pensarían de mí, ¿no? Estuvimos ahí cantando el cumpleaños feliz y haciendo el ganso, y algún padre dijo, pues esto no son clases de ajedrez. Bueno, pero si los niños
se lo pasan bien, se divierten. De hecho, fue de ellos de quien salió la idea de preparar un vídeo con fotos y con mensajes. Y, bueno, pues si es su deseo y es lo que le gusta, ¿por qué no vamos a hacerlo, no? He recibido algunas críticas por esas fotos que he puesto a veces de los clics de Famóvil jugando al ajedrez. ¿Por qué no vamos a permitir que los niños, en vez de jugar con piezas normales en ajedrez, jueguen con los clics de Famóvil? Creo que podemos dar rienda suelta a su imaginación y si ellos son felices y se lo pasan bien, pues es más que suficiente. Yo creo que el ajedrez tiene que ser de competición para el que lo quiera así, pero para el que lo quiera como una diversión también hay que respetarlo. Entonces, el proyecto se podría compaginar con otro tipo de iniciativas, como trabajar con alumnos con diversidad funcional, como el TDAH, a la vez que se trabaja de manera paralela con el resto de alumnos en el aula. Entiendo. Claro, cuando tú trabajas desde un entorno educativo, el cambio no es tan distinto, ¿no? Es decir, nosotros muchas veces podemos adaptar fácilmente lo que nosotros queremos dentro del ajedrez educativo a esos niños con necesidades educativas porque nosotros no trabajamos la competición. Al no trabajar la competición, de alguna forma, tú lo que estás haciendo es no segregar, no separar desde un principio. Por tanto, es mucho más sencillo el integrar proyectos de este tipo. Claro, también es cierto una cosa, si tú en tu proyecto del colegio lo que llevas es apertura, medio juego y finales, es muy difícil que puedas adaptar ese contenido a niños con necesidades educativas. Por tanto, lo que tienes que tener claro es qué es lo que vas a trabajar con ellos y una vez que tú tienes claro qué es lo que vas a trabajar con ellos, adaptarlo. Yo no soy partidario de, digamos, cuando trabajas con niños con necesidades educativas especiales, dejarles fuera de la competición, sino no introducirlo de una manera tan obligatoria y tan sí o sí, ¿no? Siempre hemos presumido en el Club 64 Villalba de que hace 2 años tuvimos un equipo en tercera división entero de niños con TDAH, entero. Había 8 niños y los 8 tenían TDAH. No se enteró nadie. Y ese es el éxito. Nadie se enteró. Ni una queja, ni una protesta, ni nada. Ni un mal gesto, ni llorar, ni oye, estos niños son muy revoltosos, ni una queja siquiera en 13 rondas que tuvieron que jugar. Los días que ganaron, que fueron 2, me parece, pedazo de fiesta que montaron y se lo pasaron pipa, y ya está. Y esa tiene que ser la idea. Superar la frustración de la derrota, pasarlo bien y que nadie se entere de que tú tienes una necesidad especial y que nadie tenga que tratar de una manera especial, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo conseguimos, pero fueron ellos los que pidieron federarse, fueron ellos los que pidieron competir sin ningún tipo de presión por nuestra parte, jugaban de manera voluntaria todas las semanas, ellos decidían quién jugaban y quién no jugaban, y la verdad, para nosotros fue una experiencia muy entretenida, muy interesante, y para ellos más todavía. Por tanto, yo creo que sí, este tipo de proyectos educativos pues tienen que tener toda la relación con lo que es la atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales. Y por último, y si me lo permites, con esto sí que quiero finalizar, sí que me gustaría que la gente no frivolizara con eso, ¿no? Cuando muchas veces hablamos del ajedrez para niños con necesidades educativas especiales y demás, hay muchísimas academias, muchísimos clubes que dicen que tienen clases de ajedrez para este tipo de niños y lo que hacen es meterles en la misma clase que los demás. Eso no es una clase para TDAH. Porque entonces, ¿por qué no ponen que tenemos clases para TDAH, tifus, malaria? No sé, tú sigues poniendo comas ahí y todo lo que se te ocurra lo colocas, ¿no? Yo creo que eso no es ahí. Cuando tú expones en tu programa de actividades que tienes un ajedrez específico para necesidades educativas especiales, el contenido debería ser específico, la metodología también, el profesorado debería estar formado en ello y la atención debería ser muy concreta. No os imagináis la cantidad de niños que nos llegan rebotados de un par de clubes en concreto de Madrid capital además, diciendo que al niño le han metido en una clase, que le hablan de táctica, de estrategia, pero que no hay ningún tratamiento ni de memoria, ni de atención, ni de concentración, y eso es lo que necesitan los niños con TDAH, no táctica y estrategia. Listo, Luis, muchas gracias, Susana, muchas gracias.
Les recordamos a todos los asistentes que pueden comentar en la página del evento, seguirnos en redes sociales. Bueno, tenemos 3 preguntas por parte de la comunidad de CISCA. La primera es, entre los diferentes niveles o grados de formación preescolar, primaria, universidad, etcétera, ¿cuál es la etapa donde el ajedrez educativo se encuentra mejor despliegue y en cuál mejor acogida? Pueden responderlas a ambos. ¿Quién desea iniciar? A ver, sí que es verdad que a nivel de primaria tiene está más difundido porque los padres luego fuera del contexto escolar los apuntan a actividades extraescolares. Luego en la secundaria pues ya se pierde el interés y en infantil pues no hay tanto acercamiento. Pero sí, lo importante es empezar en la educación infantil, a sentar las bases a través de la psicomotricidad, el movimiento, el conocimiento del propio cuerpo, para que una vez ellos han asentado la base, cuando pasan a primaria ya se pueden trabajar otro tipo de contenidos. Entonces, aunque en primaria esté más difundido, sí que sería interesante empezar a fomentar ya el ajedrez educativo en la infantil, para que luego ya no se vaya perdiendo en la secundaria. ¿No, Luis? ¿Qué piensas? Sí, está claro. En lo que está más difundido yo creo que es en primaria, eso está claro, porque es donde más proyectos hay, donde más iniciativas hay. Y yo creo que donde está más huérfano es en secundaria. Por desgracia, creo que en secundaria, entre unas cosas y otras, los proyectos que hay yo creo que no están muy bien orientados. Los que sí están bien orientados no se les promociona. Y bueno, yo creo que ahora nos toca los extremos, es decir, por una parte infantil, por otra parte universidad. Y desde luego sí que tengo claros, yo creo que donde más promocionado está es en primaria, y donde deberíamos hacer un poco más hincapié, a mi juicio, es seguramente en secundaria, que yo creo que es un momento ideal para trabajar con los adolescentes, sobre todo porque desde el mundo del ajedrez se puede ayudar mucho a esas problemáticas que hay de concentración, atención a la diversidad, necesidades educativas, porque además ellos ya comprenden mucho mejor que tienen que trabajar para ellos, que esto no es para trabajar para papá y para mamá, sino para ellos mismos. Y en infantil yo creo que todavía nos queda mucho por descubrir, ¿no? Además, espero que podamos abrir esa brecha desde CGS Project, tanto Susana como yo, como los que estamos en el proyecto, porque es un campo inesperado y inexplorado. Y en universidad yo creo que es más incierto, porque depende mucho de la universidad en sí, de que quieran de verdad adoptar el ajedrez o no. Y además es una etapa complicada, porque en la universidad uno tiene que estudiar demasiadas cosas como para plantearse estudiar una cosa más, que en este caso sea el ajedrez, ¿no? Por tanto, yo creo que sobre todo potenciaría infantil y secundaria, y desde luego sí que destacaría que lo más importante está en la primaria. Bueno, la segunda pregunta es, hay actualmente una polémica entre si el ajedrez de competición puede considerarse educativo. ¿Cómo conciliar esas dos facetas en el ajedrez? Bueno, yo no creo que sea una polémica, sino que es una realidad, son cosas distintas. Cuando tú estás hablando de que Magnus Carlsen juega contra Nakamura y el que gana se lleva $50.000 y el que pierde 25.000, y yo jugando contra Susana no vamos a ganar nada, ya hay una diferencia sustancial, ¿no? Entonces, yo creo que no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo el ajedrez educativo que el competitivo, y de hecho se ve en los torneos. Cuando tú organizas un torneo en el que no hay premios, no suele haber problemas. Cuando tú organizas un torneo en el que hay premios en metálico, hay trampas, hay computadora, hay ayuda del padre, bueno, a veces hay 50.000 cosas, porque de repente hay un premio. Entonces, nadie dice que la competición sea mala, ni que sea incorrecta, ni que seguramente pueda ser innecesaria. Probablemente la competición pueda ser necesaria, pero la competición no debe ser siempre contra los demás. Creo que si enfocamos la competición desde uno mismo, como un afán de superación de uno mismo, es mucho más importante que la competición para ganar y para masacrar a los demás. Creo que si tú cuando trabajas en un centro escolar explicas claramente que vas a trabajar a las familias, el concepto de los padres es muy distinto.
Yo, por ejemplo, en el colegio Margaret Thatcher llevo trabajando 4 años y el otro día alguien me dijo, pero de ahí no ha salido ningún campeón. Y yo le dije, sí, pero siguen los mismos niños desde hace 4 años. Es decir, esos niños se lo pasan bien, disfrutan y no van a jugar o no van a la clase de ajedrez por competir, ni por ganar trofeos, ni por mejorar suelo. Van a la clase de ajedrez porque para ellos es un ocio y una diversión. Y mientras que no entendamos esto, pues seguiremos masacrando a muchos profesores que hay en Madrid que lo que se dedican es a dar clases a sus niños y a disfrutar con ellos de una clase extraescolar como el que se apunta a pintura. ¿Qué ganas en pintura? ¿Ganas algo? ¿Ganas honor y ganas gloria cuando dibujas? Puedes hacer dinosaurios, como hace mi amigo Mario, o puedes hacer otro tipo de cosas. Pero si tú lo pasas bien y tú disfrutas, pues yo creo que eso es lo importante. Por tanto, más que haya polémica o no haya polémica, lo que deberíamos entender es que puede haber gente que adopte el ajedrez de distintas maneras y que todo es súper respetable. Yo recuerdo que una vez le enseñé a un gran maestro un vídeo de ajedrez físico-motricidad y me dijo, y voy a decir un taco para que quiera apagar el sonido, y me dijo, eso no es ajedrez, eso es una puta mierda. Y yo le dije, bueno, pero porque tú no lo hagas, eso es eso. No tiene por qué, ¿no? Es una cosa que tú no sabes hacer, es una expresión de ajedrez que tú no entiendes y tú no compartes, pero no tiene por qué ser negativo, ¿no? Yo creo que esa es la clave, que respetemos la competición a la educación a la competición, y que seguro que habrá un momento en el que nos encontremos. Pero en ese momento tendremos que volver a ser integradores porque probablemente los que vengan del ajedrez educativo no jueguen bien, pero eso no será el problema. Tengamos en cuenta una cosa, para que el ajedrez llegue a ser lo que todos queremos que sea, necesitamos masificación. Y en esa masificación habrá Nakamuras, Carlsen, Karpov, Kasparov, pero si no hay millones de paquetes y de gente como nosotros que juegue mal, no habrá masificación. Por tanto, todo es necesario y todo necesita su justo respeto. Es que yo creo que lo que es un problema de concepto. No, el objetivo no es el mismo ni la manera de trabajar es la misma. Entonces, luego el docente en el aula no cambia la forma de expresarlo, llevarlo a la práctica, pues se va a derivar siempre al competitivo cuando no, el objetivo del ajedrez educativo no es ese. Es lo que tú nos has ido comentando, el aprender a que piensen, a que se relacionen, a que trabajen en equipo, y ese es el objetivo del ajedrez educativo. El competitivo ya es otra cosa. Bueno, y la última pregunta es, ¿qué recursos necesitan las instituciones educativas para implementar procesos donde se involucre el ajedrez? ¿Y cuáles pueden ser esos procesos? Bueno, yo creo que recursos, principalmente tiene que haber 2 tipos de recursos. Por una parte, materiales y económicos, que a veces es difícil, pero no tanto. Por ejemplo, nuestro ayuntamiento se ha gastado una pasta en un campo de fútbol, pero en cambio no se la gasta en montar un club de ajedrez, por ejemplo, sí, sin más. Yo creo que los recursos hay que querer emplearlos en el ajedrez, por una parte. Es verdad que también hemos hecho algo mal por nuestra parte, y es siempre decir que el ajedrez es un deporte muy barato, es tan barato que no nos da nada. Entonces yo creo que eso es muy importante. Tenemos que dejar de ser baratos para ser, hombre, no digo que Dolce & Gabbana, pero hay que empezar ahí a valorarse un poquito y a darle un valor importante a nuestra actividad. Yo creo que por una parte hace falta recurso material y económico y por otra parte recursos humanos, personas. Es decir, es importante que las comunidades autónomas también se elijan a las personas que sabemos de ajedrez educativo, pues para que no suceda, por ejemplo, como ya digo, como ha pasado aquí en Madrid, que alguien desarrolle un currículum para secundaria de ajedrez de competición completamente, pero le hayan puesto taller de ajedrez educativo. Yo creo que eso también deberíamos de tenerlo todos en cuenta. Al final, el asesoramiento por parte de personas que sabemos de este tema es muy necesario y sobre todo dotar de recursos, ¿no? Es decir, muchas veces el ajedrez es verdad que es un deporte barato, pero necesitaríamos un poco más medio, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad de Madrid se gasta una pasta en el máster de tenis, se gasta una pasta en un montón de deportes, pero nunca hemos visto un máster de ajedrez. Cuando tú vas a hablar con el consejero de deportes sobre un máster de ajedrez, allí suena la mosca, las balas de paja, esas que van de las películas de vaqueros, pero no se habla de dotar a Madrid de un máster de ajedrez, ¿no? Entonces,
yo creo que tiene que haber una disposición por parte de las autoridades a emplear recursos económicos y materiales, dotar al ajedrez de unas instalaciones decentes. Es decir, aquí en nuestro pueblo nos ha preocupado enormemente que necesitamos un campo de césped, pero el equipo de fútbol está en regional preferente. Tienes que buscarlo en el marca en algunas hojas que a veces ni sale. Pero en cambio tenemos 2 clubes de ajedrez que están en división de honor, la categoría más alta en la que se puede jugar, y el local que tenemos, pues bueno, yo no me quejo del que tenemos, pero no es el sitio más adecuado para jugar. Simplemente para que os hagáis una idea, nosotros somos 60 jugadores federados y en el club a la vez solo cabemos 24. Por tanto, muy aceptable no es. Ya no quiero ni contaros para cumplir las medidas COVID cómo tenemos que apañarnos para poder jugar. Tenemos que jugar solamente un equipo a la vez en casa, con distancia entre las mesas. Bueno, creo que no es la mejor disposición. Por tanto, desde aquí animamos a las autoridades que nos vean. Roberto Núñez, de la Comunidad de Madrid Deportes, si nos está viendo, pues que den ese paso de apoyar de verdad al ajedrez. Que yo creo que no basta solo con decir apoyamos al ajedrez, sino apoyarlo con algo, con medios económicos, con medios materiales, con presencia en las redes, en la televisión, en los medios de comunicación, para que los proyectos se puedan desarrollar. En algunos sitios se está haciendo, en otros estamos ahí. En otros creo que se está publicitando incluso cosas que no son reales, y eso tampoco creo que favorece el desarrollo del ajedrez. Pero bueno, yo creo que al final cada comunidad autónoma, como tiene las competencias de educación, pues cada uno lo hará como ellos quieran, pero desde luego sí que animamos a la gente a que contacte con nosotros, a que pueda recibir ese asesoramiento, esa ayuda, y a que puedan desarrollar esos proyectos de ajedrez educativo, que seguro que están por venir algunos súper interesantes. A ver, lo que yo creo es que habría que modificar los planes de formación del profesorado, porque bueno, el currículum de los futuros maestros es el mismo desde hace ni se sabe. Entonces, si no se implementan programas formativos nuevos, pues no va a cambiar en nada el panorama de los maestros cuando llegan al aula. Entonces, habría que hacer una apuesta arriesgada por modificar los planes de formación y una vez estás ya ejerciendo, pues apostar por la formación del profesorado, la formación continua, que es muy importante. Y en ámbitos como este, pues sería favorable al 100% para llevar a cabo este tipo de iniciativas. Así es. Muchas gracias, Luis, Susana, por este acompañamiento, por haber estado. Recordamos a nuestros asistentes que también nos pueden dejar las otras preguntas. Las conferencias ya quedan grabadas, las pueden ver a través de la página de peoneslao.cf/FIAP. Ahí encontrarán toda esta sesión y las demás que hemos tenido. El equipo de Peones Lado quiere reconocer el entusiasmo de nuestros invitados y su mirada única como aporte a una visión en común. Compartieron su experiencia y mostraron su compromiso a favor de acciones concretas en beneficio del ajedrez educativo, del juego y de los chicos. Peón Aislado es una iniciativa que busca impactar la realidad de los jóvenes empleando el ajedrez como medio catalizador. Está dirigido a consolidar una experiencia vital para niños jóvenes que se encuentran en estado de vulnerabilidad a causa de factores invisibilizados como el aislamiento, la incomprensión y la soledad. Buscan enriquecer la vida de sus participantes por medio de una oferta de actividades y recursos que propenden conexiones significativas con sus pares y sus realidades. Queremos darle unas gracias totales a nuestros invitados tan cualificados y especiales. Gracias por implementar ese proceso en el deporte en ciencia de enseñar a pensar. Feliz tarde a todos y los esperamos próximamente con más ajedrez formativo. Muy buenas tardes. Gracias, Luis. Gracias, Susana. Un abrazo. Chao. Chao.
Gracias.